No sé desde qué año estarás viendo esto, pero 2020 no nos da tregua, ya que el pasado viernes, 27 de noviembre, nos dejó Tony Hsieh, el fundador de la famosa startup adquirida por Amazon, Zappos. Y pensé que la mejor forma de rendirle tributo a Tony era hacer este vídeo en el que te voy a descubrir todos los secretos de la cultura de Zappos y cómo su legendario CEO llevó la empresa al siguiente nivel. Muy buenas a todos, soy Alex Recouso, bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal y en el vídeo de hoy precisamente te voy a explicar por qué no deberías pensar en venta de zapatillas cuando escuches el nombre de Zappos. Porque a pesar de que Zappos sea precisamente eso, un e-commerce de zapatos y otros productos, no es la venta online lo que hace de esta empresa una empresa tan exitosa. Zappos es el ejemplo perfecto de que no importa lo que vendas, sino cómo lo vendas. Y es el cuidado por el cliente y por sus propios empleados lo que llevó a la empresa a ser adquirida por Amazon en el año 2009 por aproximadamente $1.000 millones. Pero para que entiendas mejor la historia de Zappos, antes te tengo que presentar al que fue hasta hace unas pocas semanas su director ejecutivo, su CEO, Tony Hsieh. Una vez que conozcas cómo pensaba Tony, vas a entender perfectamente por qué Zappos funciona como funciona. Tony es hijo de padres taiwaneses, pero nació en la zona de la Bahía, en San Francisco, y decidió estudiar ingeniería informática en Harvard. Justo después de graduarse, consiguió un buen trabajo en Oracle, pero lo dejó tan solo 5 meses después porque no le gustaba la cultura corporativa y decidió empezar su propia startup, lo que en aquella época era algo muy inusual. Estamos hablando de 1998 y cuando Tony decidió empezar su startup, Link Exchange, era una época muy favorable para las compañías de internet. Al principio empezó a contratar a sus propios amigos y amigos de amigos para formar el equipo que necesitaba, pero debido al gran éxito de Link Exchange, se vio obligado a contratar a gente que no conocía porque literalmente se quedó sin amigos a los que contratar. Y esto fue precisamente el principio del fin de Link Exchange, ya que Hsieh no se encontraba cómodo al ir a trabajar porque decía que a pesar de que la gente que había contratado eran muy competentes, no hacían un buen ajuste cultural con la visión que él tenía de la compañía. Tony ya no disfrutaba levantarse cada mañana para ir a trabajar en su propia startup. Así que poco después de pasar de los 100 empleados, a finales de 1998, decidió vender su startup a Microsoft por $265 millones. Ah, y suscríbete. E imagínate hasta qué punto Tony no disfrutaba trabajar en ese ambiente que dejó Microsoft después de que hubieran adquirido su startup antes de haber adquirido todas las acciones que estaban incluidas en el paquete. Así que con el dinero que habían conseguido de la adquisición, Tony y su cofundador Alfred Lin decidieron empezar una aceleradora, una incubadora de empresas llamada Venture Frogs. Y todo esto, por supuesto, muchos años antes de que se popularizaran las aceleradoras incubadoras como hoy las conocemos, con gigantes como Y Combinator o 500 Startups. El caso es que durante esos meses Tony invirtió el dinero del fondo, el dinero de la aceleradora, en varias startups, y cuando la burbuja de las .com finalmente estalló, él fue de los pocos que siguió confiando en estas compañías. De hecho, cuando todo el mundo estaba huyendo literalmente de las startups, Tony decidió entrar a formar parte del equipo de una de las startups en las que había invertido. Esta startup era Zappos. Que esto te sirva de ejemplo para darte cuenta de que la idea del fundador está muy romantizada y casos como el de Tony Hsieh con Zappos o Elon Musk con Tesla son igual de impresionantes, porque al final lo que importa es la ejecución. Así que dicho esto, ahora vamos a ver por qué en Zappos no importa la venta de zapatillas, porque lo principal es la atención al cliente. De hecho, si escuchas a algún cliente de Zappos hablar sobre la empresa, lo más probable es que digan algo positivo. Y de hecho hay casos muy famosos como el de la llamada de más de 8 horas con un cliente o cuando Zappos envió flores a un cliente cuya madre había fallecido. Es por esto que nos sorprende que el 75% de los pedidos en Zappos provengan de clientes que repiten. Y esto es una de las claves del éxito de Zappos, porque Tony se dio cuenta de que era un negocio que al ofrecer
entregas y devoluciones gratis, tenía unos márgenes muy pequeños, a veces incluso negativos. Pero su visión fue que si conseguía fidelizar a los clientes y que estos repitieran, aumentaría el lifetime value, el valor a lo largo del tiempo de cada cliente, haciendo las relaciones con sus clientes muy rentables. Es más, Tony fue una de las primeras personas en darse cuenta de esto y liderar el e-commerce en esa dirección. La visión de Tony era básicamente que no quería que su empresa fuera recordada como un e-commerce de zapatillas o un e-commerce de cualquier cosa. Quería ser recordada por dar una atención al cliente increíble. Por ejemplo, en su clase en Stanford, comentaba que se podría expandir a otras líneas de negocio, por ejemplo al sector de las aerolíneas, donde tradicionalmente la atención al cliente ha sido pésima, y disrumpirlo a través de esta relación tan potente con sus consumidores. Esto suena muy parecido a la visión de Amazon, que empezó vendiendo libros y eventualmente terminó vendiendo de todo. Pero al contrario que la empresa de Jeff Bezos, Zappos no pretende competir en precio. Si ves que Zappos se introduce en una industria, espera que ofrezcan una atención al cliente increíble y que sea un lugar muy agradable en el que trabajar. De hecho, para conseguir esto y evitar cometer los errores que había cometido en su primera startup, el propio Tony entrevistaba personalmente a todos los aplicantes. Aunque como te puedes imaginar, esta forma de contratación no escala demasiado bien y puede hacerse complicada si aplicas otras técnicas como el Blitz Scaling, de la que ya os he hablado en otros vídeos del canal. El propio Tony comentaba que cuando Zappos ya tenía un equipo de entre 40 y 50 personas, esta tarea ya se le hacía bastante complicada. Pero teóricamente no tendría por qué ser así, ya que lo que la teoría dice es que una vez que el fundador o el CEO contrata a personas que tienen un buen ajuste cultural, estas personas podrán contratar a otras y así sucesivamente sin comprometer la cultura de la compañía. Como curiosidad, además de obviamente hacer una entrevista técnica para ver que el candidato tenía las habilidades, si a Tony no le convencía a nivel personal, es decir, si no se veía siendo amigo de esa persona, si no se hubieran conocido en un entorno laboral, decidía simplemente no contratarla. Otra curiosidad es que cuando un candidato llegaba a Las Vegas, que es donde tenían las oficinas, a pesar de que en aquel momento era algo súper arriesgado, porque se creía que si no estabas en San Francisco no podrías crear una compañía de internet exitosa, Zappos organizaba un tour en su empresa en el que recogían a los candidatos en el aeropuerto, los llevaban a visitar la empresa y después al hotel. El caso es que para cada candidato, el propio Tony hablaba con el conductor que los había transportado y si no se habían comportado bien con esta persona y no habían sido agradables, Tony decidía no contratarlos. Otro concepto muy interesante de Tony Hsieh en cuanto al tema de recursos humanos era el de Work-Life Integration. Tony no buscaba Work-Life Balance o Work-Life Separation porque decía que al final del día todo es vida y tienes que estar cómodo con las horas que pasas en el trabajo, tienes que ser feliz y te tienen que gustar las personas con las que estás. Según él, cuando la persona se comporta igual en casa y en el trabajo, es cuando aumenta la creatividad y aparecen las mejores ideas, se forman las mejores amistades y esto lleva a pasión y a propósito por el proyecto. De hecho, esto me recuerda mucho a la cultura de las startups en los garajes de Silicon Valley, ya que debido a los altos alquileres de la zona de la bahía, la gente se ve obligada a compartir apartamentos y muchas veces a compartir habitación. Esto hace que dejen de separar vida personal y trabajo y es cuando aparecen las mejores ideas y, como vemos, es donde se han creado las empresas más grandes del mundo. En cuanto a la cultura de Zappos, Tony Hsieh nombraba frecuentemente el libro Good to Great de Jim Collins, que la verdad yo también os lo recomiendo. Una de las hipótesis del libro es que uno de los factores que separa a las compañías buenas de las compañías geniales es simplemente la cultura. Tony formalizó la cultura de Zappos en 10 valores y lo más interesante de esto es que se dio cuenta de que lo importante no era qué valores fueran los que formaban la cultura, sino que la empresa estableciera desde el principio unos valores claros. Para asegurarse de que toda la organización estaba alineada con esta cultura que había establecido, durante el proceso de reclutamiento ofrecía a los recién contratados un cheque de $4.000 por abandonar la compañía.
De esta forma se aseguraba que aquellos que habían aceptado el trabajo solo por el dinero simplemente cogieran el dinero y se fueran, dejando sitio para los que de verdad creían en la misión de Zappos. Como curiosidad, los que aceptaban el cheque eran entre un 2 y 3% de los empleados, pero de esta forma se aseguraba efectivamente de que los que rechazaban un cheque de $4.000 era porque realmente querían trabajar allí. Como consejo a los fundadores, Shai decía que cogieras tus propios valores y los implementaras como los valores de la organización, y así siempre te ibas a sentir cómodo. Y además que siempre te preguntaras si las personas de tu organización, desde el último empleado hasta los fundadores y los inversores, estaban allí por el dinero y por hacerse ricos, o si realmente creían en la misión del proyecto. Y ahora estarás pensando, bueno, pues siendo una compañía tan maravillosa y habiendo sido adquirida por Amazon, seguro que Zappos vende un montón. Pues sí, estás en lo cierto, efectivamente Zappos vende muchísimo, pero no porque gasten en marketing una barbaridad, sino más bien porque confían en sus clientes para difundir el nombre de la compañía. La filosofía de Zappos se basaba en coger todo el dinero que hubieran gastado en marketing de pago e invertirlo en la atención al cliente para que después fueran los propios clientes los que fueran los mejores evangelistas de la marca. Como ya sabes, el word of mouth es mucho más efectivo que el marketing tradicional y Tony Hsieh sabía esto. De hecho, Tony era un apasionado de las llamadas telefónicas, ya que él las veía como una oportunidad en la que durante 5 o 10 minutos tenías la atención total de tu cliente. Cuando un cliente llamaba al servicio de atención al cliente, más que ver un problema, Tony veía una oportunidad de crear una relación a largo plazo con él. Es por esto que Zappos dejó de utilizar métricas como el tiempo de llamada para definir la efectividad del servicio de atención al cliente. Además, para agilizar todo el proceso, Tony eliminó toda la burocracia que tenían los teleoperadores para permitirles solventar cualquier tipo de problema que los clientes solicitaran sin tener que pedir permiso a sus superiores. Al contrario, Amazon tradicionalmente se centraba en invertir en marketing y mantener los precios bajos. Y como te puedes imaginar, lo ideal aquí sería combinar esto con un servicio de atención al cliente espectacular, pero no todas las compañías tienen el presupuesto para hacerlo. Es por esto que yo pienso que la inversión que realizó Jeff Bezos al comprar Zappos no era simplemente financiera, sino que estaba muy interesado en los intangibles que tenía la organización de Tony Hsieh. De hecho, casi una década más tarde podemos ver cómo Amazon está evolucionando muchísimo en la parte de atención al cliente y mejorando este servicio a pasos agigantados. Y para terminar, cómo no, tenemos que hablar de felicidad, porque Zappos está enfocado en la felicidad, tanto de sus clientes como de sus empleados. Hsieh estudió muchísimo qué hace a la gente feliz y nos dejó 4 factores clave para determinar la felicidad. Estos son el control percibido, es decir, que las personas sientan que están en control de la situación. El segundo, el progreso percibido, que las personas perciban que están progresando en una tarea, que están avanzando y que están mejorando. El tercero sería la conexión, es decir, las relaciones interpersonales que tengan en la organización. Y el cuarto, y para mí el más importante, es la visión y misión, es decir, que las personas sientan que forman parte de algo más grande. En este sentido, Tony intentó crear algo más grande que él con Zappos. En vez de crear simplemente un e-commerce de zapatillas, creó la organización que mejor trata a los clientes y a los empleados. Y gracias a este propósito ha conseguido inspirar a millones de personas a lo largo del mundo y crear una organización tan exitosa como Zappos. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado. Como siempre, no olvides reventar el botón de likes y dejarme en los comentarios qué te ha parecido. ¿Crees que Zappos conseguirá mantener esta cultura después de la muerte de Tony Hsieh? Como siempre, muchísimas gracias por todo el apoyo que le dais al canal y hasta la próxima. Tsetse fly. Tsetse fly. Tsetse fly. Tsetse fly.